Dicen que la ruta de senderismo del Agua Begur es la más bonita del mundo. Son 4 etapas que se pueden combinar con la ruta del paso Fimmvörðuháls, con un total de 6 etapas. Esta ruta se puede realizar en más o menos días, nosotros la hicimos en 4. Un poco más de 80 kilómetros que son una auténtica maravilla, caminando junto a volcanes, glaciares y paisajes de cuento. Hemos llegado a la parte de arriba de Skógafoss. Vamos siguiendo el sendero, va ganando desnivel de una manera muy progresiva. Allá al fondo se ve el glaciar, el volcán que hizo erupción en el año 2010. Este tramo del sendero lo llaman la ruta de las cataratas, ya que podemos disfrutar de hasta 26 saltos de agua. Nos aproximamos al puente que cruza el río Skóga y nos dirigiremos ya hacia el refugio de Balminskari, donde un cambio dramático de tiempo nos espera. Tendremos rachas de viento que nos obligarán a dar lo mejor de nosotros. Suerte que llevamos gafas de ventisca, porque el viento nos lanzaría arena e incluso pequeñas piedras a los ojos. Llegamos al refugio. Hace un viento que te mira. Mira aquellos dos cruzando el levero. El polvo que se levanta, mira. Todo lleno de ceniza volcánica. Aquí cuidado, Bueno, pues hemos tenido nuestro momento de crisis, porque hasta el momento estábamos haciendo un camino para personas, pero ahora de repente esto se ha convertido en una locura. Entre el viento que nos tiraba toda la ceniza volcánica en la cara, menos mal que llevamos gafas, y ahora el camino que pasa por un nevero con hielo pulido que resbala un montón, vamos sin crampones. Finalmente, llegamos a la parte más alta de nuestro recorrido, entre dos imponentes glaciares, pudiendo contemplar el lugar de la erupción volcánica que, en el año 2010, puso en jaque el tráfico aéreo, dando lugar al nacimiento de algunas de las montañas más jóvenes del planeta, como los cráteres Magni y Modi. No desaprovechamos la oportunidad de subir al cráter Magni, con sus 1165 metros de altitud, habiendo completado hoy un desnivel absoluto de unos 1150 metros, ya que hemos salido prácticamente a nivel del mar. Y atravesando la colada de lava y algún que otro nevero, iniciaremos ya nuestro descenso con un cambio radical de paisaje en dirección a Þórsmörk, la llamada Gozaland o Tierra de Dioses, y no es para menos. Mucha suerte a pesar del viento que casi nos tiraba incluso, hemos tenido mucha suerte con la meteorología, porque la previsión era de lluvia todos los días y hoy nos ha respetado. Llegamos a la temida Cat's Pine o espina del gato, con exposición a ambos lados. Por suerte es un gato bien alimentado y es mucho más ancha de lo que imaginaba, aunque no subestimaría este paso en caso de viento fuerte o lluvia.
Estamos ya muy cerca de Basar y el día toca su fin. La temperatura está bajando. Así que nos quedaremos a dormir aquí, intentando asimilar todo lo que hemos visto en el día de hoy. Si quieres seguir esta apasionante ruta, no olvides suscribirte.